Buenas tardes, somos los Perdigones del APRA y en este video abordaremos el surgimiento del APRA y los factores que influyeron en su desarrollo. Nos interesa analizar cómo el APRA desde su origen como un movimiento antiimperialista liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, logró consolidarse como un partido de masas y mantenerse vigente en el panorama político durante casi un siglo. A lo largo del video exploraremos sus bases ideológicas, su evolución y las circunstancias sociales que permitieron su crecimiento. El texto de Nelson Manrique establece que el APRA surgió en 1924 como un frente continental influido por la lucha antiimperialista en América Latina. El proyecto tenía la intención de unificar a los pueblos latinoamericanos en torno a una identidad común que Haya de la Torre llamó Indoamérica, distanciándose de las propuestas marxistas y europeas. Según Manrique, Haya buscaba una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, haciendo de la identidad cultural un eje central de su discurso. Stein en su análisis de los años formativos del APRA complementa esta visión destacando el papel que jugó el entorno social de la Lima de la década de 1920 en la creación del partido. Argumenta que el APRA se desarrolló en gran parte como respuesta a la creciente movilización urbana y del auge de las organizaciones sindicales. De este modo, mientras que Manrique pone énfasis en la visión cultural y regional de Haya, Stein nos muestra que el surgimiento del APRA no fue solo un fenómeno ideológico, sino también el resultado de cambios sociales profundos que hicieron posible la movilización de masas. Hola, mi nombre es Brian Sánchez y el tema que hemos elegido es el surgimiento del APRA y los factores que influyeron en su desarrollo. En ese sentido, nuestra visión del APRA no se reduce a un partido político importante en la historia peruana, sino que también comprende su actividad pionera en propuestas ideológicas que marcaron el siglo XX en Latinoamérica. Lo que queremos entender es cómo un partido, un movimiento antiimperialista liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre logró consolidarse como un partido político de masas que ha permanecido en el panorama político vigente por casi un siglo, ¿no? En primer lugar, ocupamos la visión de Nelson Manrique, que establece que el APRA surgió en 1924 como un frente continental influido por la lucha antiimperialista en América Latina. Este proyecto tenía la pretensión de unificar a los pueblos latinoamericanos en torno a una identidad común que Haya de la Torre denominó Indoamérica, de esta manera distanciándose de propuestas marxistas y europeas. Según Manrique, Haya buscaba una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo, haciendo de la identidad cultural un eje central en su discurso. Comparando esta visión de Manrique con la visión de Steve Stein en su publicación del APRA, Los años de formación, ¿no? Stein aborda el tema con un análisis acerca de los años formativos del APRA, que complementa esta visión destacando el papel que jugó en el entorno social de Lima de la década de 1920 en la creación del partido. Argumenta que el APRA se desarrolló en gran parte como una respuesta creciente a la movilización urbana y el auge de organizaciones sindicales. De este modo, mientras que Manrique pone énfasis en la visión cultural y regional de Haya, Stein nos muestra que el surgimiento del APRA no solo es un fenómeno de fuente ideológica, sino que también el resultado de cambios sociales profundos que hicieron posible la movilización de masas. Mi nombre es Jorge Chávez. Voy a hablar de cómo fue posible esta movilización de masas, donde en la investigación Taylor nos profundiza de cómo el APRA fue capaz de movilizar a diferentes factores de Cajamarca, en lugar de centrarse únicamente en su ideología política. Según Taylor nos muestra que el APRA ganó apoyo promoviendo actividades locales, como sus asociaciones de ayuda mutua o círculos de estudios, donde involucraba a maestros, estudiantes y pequeños comerciantes. Este enfoque local fue vital para que el aprismo surgiera con más fuerza política en las regiones alejadas de Lima. Y contrastando este análisis del Taylor con la fuente de Manrique, nos muestra que Manrique señala que aunque el APRA promoviera una postura anti-oligarca, en la práctica no siempre fue coherente con esas ideas, destacando que el crecimiento del APRA en Cajamarca se dio parte de sus alianzas con sectores de pequeñas burguesías, lo que esto generó tensiones internas dentro del partido.
especialmente en relaciones con la dirección ideológica. Esta ambigüedad ideológica sería una de las principales críticas en que sería el aprismo en décadas posteriores. Factores sociales y económicos que impulsaron el surgimiento del APRA. Según Steve Stein, los factores que impulsaron el surgimiento del APRA se deben al rápido crecimiento urbano y a la formación de una clase trabajadora con intereses propios. Mientras que Aya inicialmente vio en la clase trabajadora una herramienta para el cambio, sus primeros contactos con sindicatos en Lima en 1919 fueron vitales para establecer un vínculo de lealtad con el proletariado urbano. El desarrollo de organizaciones obreras permitió a Aya consolidar su liderazgo antes de fundar formalmente el APRA en 1924. Mientras que Stein resalta el crecimiento de la clase trabajadora, el análisis de Nueva Sociedad amplía esta perspectiva al mostrar cómo el APRA también se basó en las aspiraciones de la pequeña burguesía. Esta dualidad en la base social del APRA, que incluía tanto a obreros como a pequeños comerciantes, generó un movimiento heterogéneo que, si bien facilitó la expansión del partido, también creó tensiones sobre la dirección ideológica que debía seguir. Cambios en el surgimiento del APRA hasta la actualidad. Desde su fundación, el APRA ha pasado de ser un movimiento revolucionario a convertirse en un partido socialdemócrata. Este viraje es explicado por Manrique como una adaptación pragmática que comenzó en la década de 1950, cuando el APRA decidió abandonar su línea insurreccional y optar por alianzas con la oligarquía peruana. Según Taylor, este cambio fue evidente en provincias como Cajamarca, donde el partido perdió parte de su apoyo popular cuando dejó de priorizar las demandas de los sectores campesinos y pequeños comerciantes.